Hola, Licenciado. buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Primero Dios, bien. Primero yo bien, Lick. Estaba bastante entendible. Estaba fácil, ¿verdad? Sí, bastante. Gracias. Gracias a usted que no lo complicó mucho. Y también que estudiamos también, ¿verdad? Claro. Sí, recuérdense que lo más importante es que ustedes entiendan lo que estamos tratando de analizar en el curso de sociología, ¿verdad? Entonces, yo creo que primeramente Dios, para lunes o martes de la otra semana ya van a estar las notas, ahí van a poder ver cómo les fue. Yo creo que bastante bien. En este tiempo que nos queda de clases, vamos a tratar de abarcar lo que nos falta del contenido. Vamos a ver, me indican si me escuchan bien todos. Lisette dice que me escucha muy bajito. Licenciado, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. La compañera se tendría que desconectar, licenciado, porque fíjese que a veces a mí me ha pasado lo mismo, que yo escucho muy bajito, entonces me desconecto y me vuelvo a conectar. Muy bien. Bueno, entonces ahí, compañerita, se escucha muy bajo. Los que escuchan bajito, pues desconéctense y les van a volver a dar reingreso, porque creo que la mayoría sí escuchan bien. Y yo acabo de revisar mi dispositivo y está bien. ¿Estamos? La presentación no se ve, ¿verdad? No, licenciado. No, licenciado. Solo denme un minuto. Solo saca el mensaje, está presentando y a veces tarda un poquito en cargar las diapositivas. Vamos a probar nuevamente. Ahora sí, ¿verdad? ¿Todos ven bien la presentación? Sí, Lick, estamos. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema del programa de estudios en relación a la sociología jurídica. Solo vamos a tratar de recordar un poquito que la sociología pues es una ciencia que se encarga del estudio de la conducta de los seres humanos, cómo conviven en la sociedad, pero también mencionamos que la sociología como ciencia autónoma se auxilia de otras ciencias, es decir, no puede analizar el comportamiento de las personas que integramos los conglomerados o los grupos sociales, sino se auxilia de las demás ciencias, porque la conducta del ser humano en sociedad se debe valorar de una manera integral, no se puede estudiar de manera aislada, sino debe de analizarse desde el punto de vista científico, sociológico,
desde un punto de vista integral para poder establecer todas las relaciones que se dan dentro de la sociedad. También mencionamos que uno, independientemente de la relación que tenga la sociología con otras ciencias, dentro de la esfera del derecho, la sociología tiene una estrecha relación y derivado de la carrera que ustedes están estudiando, pues es necesario que entremos a ver un poco en relación a lo que es la sociología jurídica. La sociología jurídica es una subdivisión de la sociología, pero que tiene por objetivo estudiar todos los problemas y todas las situaciones o todas las incidencias que se dan día a día y que juntan el ámbito jurídico con lo social. De esa cuenta, la sociología jurídica, a la sociología jurídica también se le conoce como sociología del derecho. Esta diapositiva la tengo que corregir antes de mandársela, oyen, porque se le conoce. A la sociología jurídica se le conoce también como sociología del derecho. ¿Por qué? Porque ya estudiamos y ya lo comentamos en diversas oportunidades que la sociedad, para poder lograr el fin que establece la Constitución, ahora que ya está normado, y el fin que establecían las sociedades primitivas, aun cuando no había algo por escrito, era lograr la convivencia pacífica entre los miembros. Antes era de las tribus o de los grupos o de las familias, pero también el bienestar para todos los miembros de la sociedad, para todos los integrantes de la sociedad. Dentro de lo que hemos estudiado de la sociología, vimos que cada miembro de la sociedad pues ejerce diferentes roles, es decir, puede tener un rol dentro de la familia, pero dentro del ambiente laboral va a tener otro rol. Es decir, en cada ámbito en el que nos desenvolvemos, siempre vamos a tener interacción con otros miembros de la sociedad a la que pertenecemos. De esa cuenta, la importancia de la sociología con el derecho. Ambas ciencias se complementan y, como les mencionaba, la sociología es una subdivisión de la sociología, pero que trata de encontrar, primero trata de estudiar los problemas, pero también trata de estudiar las soluciones que se pueden dar a todas esas incidencias que se van a dar día a día entre lo jurídico y lo social. Recordemos que hemos mencionado que para que hablemos de Guatemala, hablemos como una república, para que podamos vivir en armonía, en paz, digamos, con una convivencia pacífica, que obviamente es una utopía pensar que se va a lograr al 100%, si es necesario que existan normas que vayan regulando nuestra conducta. Pero debemos de tener presente que las normas, tanto constitucionales como las normas ordinarias, tanto los derechos como las obligaciones que nos imponen, no son absolutos, es decir, no son completamente cerrados, sino que todos tienen alguna excepción. Y un buen ejemplo lo voy a poner sin el ánimo de que entremos a discutir qué posición tenemos cada uno como personas ahora que está
Guatemala pasando una situación complicada entre temas políticos y jurídicos, es como la ley tiene que armonizar lo que el legislador quiso dejar plasmado con las demandas sociales que en determinado momento pueden presentarse. Y más adelante vamos a ver un dato muy importante, porque cada ciencia tiene su propio objetivo, y el objetivo de la sociología jurídica es ver de qué forma van a ir armonizando los aspectos sociales con lo jurídico. Esto con el fin de encontrar un punto de armonía, un punto de equilibrio para que no se rompa el orden social. De esa cuenta mencionaba que a la sociología jurídica también se le denomina sociología del derecho. Recordemos que dentro de nuestra legislación, las normas no pueden ser interpretadas de manera antojadiza por los jueces, por los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad en cuanto al tema constitucional. Yo quiero, fíjense que quiero, digamos, ser un poquito justo con las personas que se conectan de manera frecuente a las clases, porque si vemos, el día de hoy hemos conectadas 88 personas y creo, no sé si está Miguel Ángel por ahí, ¿cuántos hay inscritos en el curso, Miguel? Silic, fíjese que hay inscritos 160. Fíjense que ahorita vemos un poquito más de la mitad. Aparte de que me interesa que aprendan, me interesa que ganen también, pero creo que es justo que se valore el esfuerzo que hacen aquellas personas que se conectan. Entonces, en cada clase, en las clases que van quedando, yo les voy dando unas preguntas a los que se conectan. Los que se conecten van a saber responderla y tengan la certeza que esa pregunta les va a venir en su examen final. Ahí cada uno sabrá si lo comparte o no con sus amigos, pero valoren el esfuerzo que ustedes hacen de poderse conectar. Entonces, yo les voy a dar la primera pregunta que va a venir dentro del examen y que los que están conectados van a poder responder de manera fácil y sencilla. Anoten, pues. ¿En qué norma legal está establecido la forma de interpretar la ley? Eso les queda a ustedes. Yo ya les di la pregunta, ustedes búsquenlo y me tienen que anotar en qué ley se encuentra y el artículo en el que se encuentra. Ahí ya les di la primera pregunta. Si tenemos, no sé cuántas clases nos quedan, si tenemos cinco clases y hay 20 preguntas, ustedes ya van a tener en qué norma legal está establecida la forma de interpretar la ley, correcta. Entonces ustedes busquen, investiguen la respuesta y ahí ya tienen la primera respuesta. Entonces les decía que la sociología, su función, esta subdivisión de la sociología, que es la sociología jurídica, es una subdivisión de esta ciencia
que tiene relevancia para los estudiosos de la ciencia del derecho, pero también para los sociólogos, porque aquí se unen se unen conceptos generales de ambas ciencias. Porque derivado de las funciones sociales del derecho, pueden resolverse algunos asuntos que se dan entre los miembros de la sociedad. ¿A qué nos referimos? Que no siempre algún tipo de conflictividad que se pueda dar en un conglomerado tiene que ser resuelto a través de la intervención del derecho, sino que aspectos que estudia la sociología, como son el comportamiento de los seres humanos, pueden coadyuvar a que los conflictos que se pueden dar desde conglomerados pequeños hasta conglomerados grandes puedan resolverse de una manera en que no haya necesidad que intervenga el aparato estatal. ¿Alguno de ustedes me puede poner un ejemplo en donde se dé algún problema, se dé alguna situación en donde exista algún conflicto que lo puede resolver el derecho a través de las diferentes ramas que existen, pero que también se puede resolver desde el punto de vista social sin que intervenga el aparato estatal? Vamos a dejar el tiempo para que participen unos 3 o 4 que nos pongan un ejemplo de qué situaciones pueden resolverse sin llegar a este tipo de situaciones. Muy bien, David Tul. Buenas noches, licenciado. Creo que el robo, o sea, el robo simple puede solucionarse si se habla o si la persona entrega lo que se robó y no habría necesidad de que el Estado se involucre, o no hay necesidad de que los policías se involucren en ese, ¿verdad? Sino que se puede resolver de manera simple para que quede el trato entre dos personas, y eso lo podemos ver claramente entre las personas que roban en los supermercados. Entonces estas personas devuelven los productos y no hay necesidad de que se llame a la policía, ¿verdad? Porque hay un registro de las personas que cometieron quizás el delito, pero ya no hay nada penal en base a eso. Muy bien, el compañero David da un ejemplo y es algo común que sucede en los supermercados o en algunas tiendas que venden cualquier tipo de producto en algún centro comercial. Normalmente es ahí. Él dice que el conflicto puede resolverse sin que haya intervención cuando una persona hurta, que la persona devuelva lo que hurtó o bien que pague lo que pensaba hurtar. Y de hecho, los supermercados y las grandes cadenas pues tienen esa política de tratar de solucionar el problema sin que intervenga el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque ahí entra ya un tema que es objeto de la sociología. ¿Qué le interesa a una cadena de supermercados o a una tienda que ya tiene, muy bien, madre, que ya tiene su prestigio y su clientela definida? No les interesa tener algún conflicto legal, porque aún cuando ellos no lograron recuperar lo que les hurtaron, pues esas tiendas están aseguradas. Pero ahí entra una forma que puede servir para resolver los conflictos y sería una conciliación extrajudicial, en donde los encargados de la tienda pueden conciliar con aquella persona que hurtó, y sin la intervención de las autoridades se le puede dar salida al conflicto. Obviamente tiene que haber mesura y tiene que haber
y tiene que haber también un punto de equilibrio hasta dónde se puede llegar en este tipo de negociaciones o en este tipo de soluciones para para evitar también que en algún momento esto pueda ser un incentivo para la comisión de un delito. Digamos, tiene que haber una política por parte de la empresa que lo aplique para evitar que esto se convierta en una herramienta que incentive a las personas a que hurten, porque puede ser que algunos no los detecten y como tienen el conocimiento que no los van a procesar, se convierta en una práctica común. Pero sí, una conciliación extrajudicial es una forma en donde a través de la sociología, a través de el diálogo que se puede entablar entre las partes, se puede resolver un conflicto sin que intervenga alguna institución jurídica. Muy bien. ¿Quién más había levantado la mano? Muy bien, tiene la palabra. Sí, yo le digo, ¿qué le decía yo? No sé si estoy en contexto. Ajá. Con respecto a en el tránsito, yo he sido uno que me ha gustado dialogar y llegar a un acuerdo con las personas, ¿va? ¿Verdad? Para no llegar a mayor conflictividad, ¿verdad? Y se llega a un buen acuerdo, se razona y todo, y se ha logrado, ¿va? Entonces otras personas también lo pueden lograr, ¿verdad? Muy bien. Me imagino, Juan, que habla, por ejemplo, cuando se da un incidente, un percance Sí, un vial. choque, por ejemplo, ajá. Una colisión. Efectivamente. Lo mejor, fíjense que dice que el mejor abogado no es el que hace el mejor litigio, sino el que logra la mejor conciliación. Y eso tengan ustedes por presente. Es mejor evitar un litigio y lograr una conciliación, porque en una conciliación ambas partes quedan satisfechas. Y eso es bastante común, pero debe haber madurez de nosotros los ciudadanos para lograr esos consensos y para lograr ese tipo de conciliaciones. ¿Y por qué digo madurez? Porque va a haber algún momento en el que nosotros vamos a ser los afectados, que estamos conscientes que no tuvimos la culpa del percance vial que se dio, y va a haber otro momento en que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que porque nos distrajimos por negligencia, pues causamos un daño patrimonial al vehículo de otro conductor. Pero ¿por qué les digo que debe haber ese tipo de conciencia social y ese tipo de consideración hacia nuestro prójimo? Porque en el caso que nosotros seamos responsables y asumamos y le digamos a la otra parte, mire, perdón, yo me distraje cuando iba manejando y lo colisioné, pero yo le voy a reparar el daño, esperamos que la persona también sea consciente y no pretenda sacar provecho extra del daño que realmente se le causó. Y a la inversa, cuando nosotros seamos los afectados, que también tengamos esa empatía con la otra persona que tiene la intención de conciliar y pidamos lo que es justo de acuerdo al daño que nos causaron, porque muchas veces se inicia esa parte de conciliación, pero alguna de las partes quiere sacar mayor beneficio del daño que sufrió. Entonces, ese es otro claro ejemplo de cómo se puede evitar judicializar un caso. Y es mejor, desde mi punto de vista, en este tipo de situaciones en donde los daños no son mayores, tratar de conciliar con la otra parte, independientemente de que a nosotros nos toque hacernos responsables o que la otra persona se haga responsable. Fíjense que la sociología, como se encarga de estudiar el comportamiento de las personas y también la reacción que tenemos ante determinados eventos, es importante que nosotros también sepamos manejar las situaciones que en algún momento pueden generar algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Vamos a seguir con el ejemplo de una colisión de tránsito. Muchas veces cuando a alguna persona la colisionan, se baja enfurecida, se baja enojada, se baja insultando, se baja amenazando. Si
esa persona desciende de esa manera, ¿creen ustedes que puede lograr una conciliación? No se puede, No se puede no se porque puede. Es difícil. ya predispuso a la otra persona a que su reacción sea de la misma manera, con agresividad y violencia. Pero si por el contrario me colisionan y yo me bajo a tratar de dialogar de una manera cortés, de una manera educada, sabiendo que todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones, aun cuando la otra parte se encuentre molesta, no va a encontrar eco para que entremos en conflicto. Entonces ahí ya ganamos la primera parte para que podamos entrar a una conciliación. Y eso ustedes dentro de la carrera que están estudiando deben de ser conscientes con sus clientes o con las personas que pidan la asesoría legal, en el sentido de orientarlos que a veces es mejor llegar a una conciliación y no desgastarse en un litigio que puede llevar muchos años y que, lejos de lograr el objetivo que persigue la parte demandante, pues resulte perdiendo más. Sí, efectivamente, cuando dos personas gritan, ¿qué pasa? No nos entendemos y ninguno escucha. Entonces, recordemos que nosotros como futuros profesionales somos los que tenemos que ir marcando la diferencia dentro de nuestra sociedad, porque nosotros somos actores de cambio y podemos incidir de manera positiva o de manera negativa. Entonces, por eso es que la sociología jurídica despierta interés tanto para los sociólogos como para los estudiosos de la ciencia del derecho y para sus instituciones jurídicas. Porque, como mencionábamos, derivado de algunas funciones sociales del derecho, pueden resolverse asuntos que se dan entre los miembros de la sociedad. Menos graves que conoce el Ministerio Público. Yo no sé si ustedes se han puesto a ver estadísticas. Las denuncias que son bastante comunes, exactamente, faltas, pero tiene que ver también con el tema, perdón, de las amenazas. Las amenazas, ¿qué es? Bueno, es indicar con palabras que a una persona se le va a causar algún daño. Dentro del Código Penal guatemalteco, las amenazas está regulado como un delito. Ahora vamos a darle la participación a otras 2 o 3 personas. ¿Creen ustedes que por un altercado que se dé en un vecindario, por un altercado que se da entre padres de familia de algún colegio, de alguna escuela, haya necesidad de intervención estatal cuando esta situación se puede resolver hablando, a veces cediendo, sin que eso afecte a alguno de nuestros derechos? ¿O será necesario siempre que por cualquier situación que alguien se exaspere y se ponga agresivo y que en determinado momento por el calor de la situación diga o mencione a alguna persona que le va a causar algún daño, será necesario desgastar el aparato estatal para resolver este tipo de situaciones? Me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones. ¿Verdad? Muy bien, Nini. Buenas noches, licenciado y compañeros. Creo que no debería de desgastarse el aparato del órgano del Estado correspondiente, ¿verdad?, para ver este tipo de situaciones, porque si como comunidad, como vecindario, nos pusiéramos de acuerdo todos a través del diálogo pacífico, resolver las situaciones que se dan dentro de la comunidad.
Pero lamentablemente he observado en las noticias últimamente que casi todo siempre lo tiene que intervenir o el Ministerio Público o Derechos Humanos o ponen un montón de apelaciones en la Corte de Constitucionalidad que a veces se desgastan el aparato, todos los aparatos judiciales y jurídicos del Estado, cuando en realidad son situaciones que se podrían solventar porque prácticamente son situaciones que se dan en el vecindario, ¿verdad? Pero como vivimos en una sociedad muy convulsionada y que para todo es alegar, para todo es discusión, hay mucha violencia, ¿verdad? Estamos en un entorno bastante conflictivo. Entonces, por esa situación es que se desgastan todos los aparatos del Estado que realmente no deberían de intervenir en este tipo de situaciones porque como personas podríamos solventar este tipo de situaciones. Es Muy lo bien. Gracias, niña, por su comentario. Totalmente de acuerdo. Hugo Morales. Buenas noches, Lick, compañeros, buenas noches. Ahorita que está tratando el tema de la conciliación, me surge una duda y la compañera mencionó el nombre y usted me corrige si estoy mal. Lo que es en consideración a la PDH, ellos tienen un apartado de conciliación. No sé si la PDH también entra entre el organismo o los elementos que usted está mencionando, o ellos son aparte. Porque tengo entendido que ellos tienen unos centros de conciliación para poder solventar esos con algunos. Porque si no habría necesidad, la verdad, de llegar hasta un juzgado para poder ponerse de acuerdo o arreglar un problema. Aquí donde yo vivo hubo un caso de un vecino que él se fue a trabajar por 15 días y no le pagaban esos 15 días hasta una semana después. Y la esposa lo demandó por la cuestión de alimentos porque no le daba su gasto. Imagínese, llevó todo el proceso por una quincena que él no le pudo pagar, no le pudo dar su gasto, ¿verdad? Entonces creo que no había necesidad de llegar a ese punto de parte de la señora. Claro. Pero lamentablemente sucedió, entonces me puse a pensar en todo eso ahorita que usted está exponiendo esto porque me entró curiosidad y me recordé lo de la PDH y usted me corrige si estoy mal o está esa opción ahí. Sí, fíjense que hasta, si me equivoco, me disculpen, pero no lo tengo presente, tendría que revisar la normativa de la PDH, pero creo que la intervención de ellos es conciliatoria cuando hay denuncia a violación de algún derecho. En este caso, creo que sí aplicaría por la violación al derecho de alimento que tiene el menor. Pero como recuérdense que lo que está, la PDH al final de cuentas es una institución estatal. Y la parte que nos interesa es la cero intervención estatal para resolver conflictos y así evitar que los procesos se alarguen. Porque tenemos que reconocer que cuando hay intervención estatal hay burocracia y la solución de conflictos se alarga. Pero en este caso creo que sí aplicaría. Liseta Alejandra Pérez y luego Evelyn Grijalva. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con respecto a lo que decía, licenciado, pienso y opino que no es necesario que se estén desgastando estos recursos, ¿verdad, licenciado? Porque en la mayoría de ocasiones, cuando surgen problemas en una comunidad o en una escuela, es cierto que a veces unas personas se exaltan, pero si el resto de personas mantiene la calma, se puede llegar a un acuerdo, esperar a que esta persona se calme, no sé, por alguna manera apartarla. La mayoría, como decían los compañeros, en la mayoría de casos o en algunos casos, o sea, que llaman a la policía y quizá esta persona que de repente se pone agresiva en el sentido de que la mayoría de personas reaccionamos gritando, ¿verdad? Y el hecho de gritar no significa que yo sea peligrosa para alguien y que por ende tengan que llamar a la policía, al ministerio. Sería... o sea, es desgastante para ellos y siento que no es necesario en ninguno de esos casos, ¿verdad, licenciado? Muy bien, sí, efectivamente. La siguiente persona que había levantado la mano. Licenciado, buenas noches. Yo opino que no es necesario a veces que trasciendan los problemas.
Y otra cosa, que siempre tenemos que buscar el mejor resolver porque incluso en el conflicto entre padres no solo se afecta a ellos, sino que también afecta a los hijos o a los padres de los cónyuges, a los hermanos. Y a veces yo siento que el ya llamar a la policía es como decirle al Estado, disculpen, yo no fui capaz de resolver este problema y quiero que me lo resuelvan. O sea, no tuve la capacidad de resolver este problema. Y son problemas tan mínimos y a veces ellos atienden una llamada de algo tan mínimo, dejando descartado o dejando sin poder resolver otro que necesitaba mayor ayuda de parte de ellos. Muy bien, efectivamente. Fíjense que Evelyn mencionaba algo bastante importante y es que, y esto es campo de estudio tanto del ámbito del derecho, pero también de la sociología. Y recordemos, y lo hemos mencionado en diversas oportunidades, que los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y pensar, que es lo que nos hace diferentes a los otros seres vivos. Y ella hablaba de que cuando se llega a ese momento en donde ya pedimos intervención estatal es porque nosotros estamos diciendo, mire, yo no puedo con esto, yo no puedo dirigir mi hogar, a mí me ganó la violencia, yo no puedo ya controlar a mis hijos. Pero desde el hogar se recuerdan que cuando hablamos de la sociología, hablamos de la prevención. Y nosotros como padres, como hijos, incluso en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, debemos de identificar cuándo puede empezar a generarse una problemática. Si la identificamos a tiempo, va a ser muy difícil que eso llegue a consecuencias más graves. El problema es que a veces tenemos alertas, pero no les prestamos atención. Entonces, como sociedad también debemos de trabajar en el tema de prevención. Y cuando hablo en el tema de prevención, me refiero a todos los ámbitos en el que nos desenvolvamos. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar, específicamente violencia contra la mujer, que es uno de los delitos con mayor incidencia en Guatemala, o el maltrato de menores, que normalmente se da por miembros de la misma familia? ¿Por qué se llega a esa situación? Porque, como decía Evelyn, no se activan las alarmas o no le prestamos atención a las alarmas que se activan, que nos dicen que algo está mal. ¿Qué pasa con el tema de violencia contra la mujer? No pensemos que una mujer que es agredida, ya sea física, psicológica, económica o sexualmente, es un acto abrupto y que se da de la noche a la mañana. Se empieza con pequeñas con pequeñas muestras de violencia que se van normalizando hasta que llega a un punto en que la violencia pues ya rebasa los límites de lo que los seres humanos deberíamos de ser capaces de evitar o de lo que no deberíamos llegar. Pero lamentablemente no tenemos esa cultura de prevención. ¿Por qué? Porque cuando ya en un hogar, por ejemplo, entre una pareja se empiezan a dar gritos, empieza a haber algún tipo de palabras que pueden herir la dignidad y susceptibilidad de uno o del otro, ¿no creen ustedes que una forma de evitar llegar a una agresión física, psicológica o de otro tipo es que en ese momento en donde se dan esas primeras señales se buscara ayuda o terapia para la pareja? Y que conste que algunos pueden decir, bueno, lo que pasa es que ese tipo de terapias es muy cara y no toda la población tiene capacidad para pagarlo. Pero también recordemos que hay muchas instituciones, hay muchos estudiantes de psicología que dentro de su práctica pueden contribuir en este tema y así evitaríamos llegar a violencia consumada contra la mujer en todos sus ámbitos y en muchos casos a delitos que se convierten en femicidio, en donde la misma pareja le da muerte a su cónyuge
porque los niveles de violencia llegaron al punto en que, como decía Lisette, primero es una reacción normal, el enojo, quizá un grito, pero llega un momento en que se descontrola la situación y se cometen este tipo de crímenes. ¿Sí, Mirna? Lick, buenas noches. Hola. Digamos con respecto a ese tema, pues, específicamente, ¿verdad? El tema de violencia a nivel familiar, también se normaliza mucho que un hombre sea el victimario, más no la víctima. Entonces, también eso, o sea, también eso tiene mucho que ver, ¿verdad, Lick? Pues al momento de que alguna persona, yo creo que, yo no sé si mal no recuerdo, circuló un video en redes sociales donde un señor, un civil, le estaba diciendo a un policía, ¿verdad? De que si él era víctima de su esposa, ¿por qué él no le ayudaba o no le auxiliaba? Y el policía muy cínicamente le dijo, es más fácil que me lo lleve usted a que yo me la vaya a llevar a ella, ¿va? O sea, todo ese tipo de cuestiones también implican en todo esto, ¿verdad, Lick? Claro. Y es que fíjense que la violencia desde ningún punto de vista debe normalizarse y digamos, sin caer en extremos. Y ahí sí quiero ser muy claro que no estoy juzgando posiciones, porque cada uno tenemos nuestro derecho de libertad de pensamiento, digamos, pero sin entrar en posiciones extremas. La violencia puede generarse de ambos lados, de los hombres a las mujeres, pero también de las mujeres a los hombres. Y de hecho, en el mismo Ministerio Público y los juzgados han documentado casos, se han absuelto hombres que han sido acusados falsamente, mal utilizando la ley de violencia contra la mujer, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, lo que dice Mirna es cierto, no se debe de normalizar la violencia desde ningún punto de vista. Obviamente, tenemos como sociedad que empezar a quitarnos ciertos estigmas o ciertos temas que se consideran tabú, que el hombre por ser hombre tiene que aguantar todo, o que la mujer por ser mujer tiene que asumir el papel de ama de casa. Recordemos que la sociedad ha ido en constante evolución. Desde mi punto de vista, en Guatemala se ha avanzado bastante en el tema de tratar que haya igualdad entre hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades. Tampoco vamos a cerrar los ojos que falta mucho por trabajar, pero desde nuestros espacios cada uno debemos de ser conscientes que de la actitud que asumamos podemos ser actores positivos de cambio o podemos ser actores negativos que sigamos generando este tipo de conflictividad que, como lo mencionábamos, si se aplicara la prevención y si aplicáramos un razonamiento con madurez, evitaríamos que muchos de estos conflictos lleguen a los órganos jurisdiccionales y evitaríamos que el daño físico, psicológico que puede sufrir una persona llegue hasta los niveles en donde hemos llegado. Pero ahí es donde tiene que haber una armonización entre la ciencia del derecho y la sociología. Vamos a ver, porque el tiempo nos está avanzando, la definición de sociología jurídica. La sociología jurídica, esta es una definición de Oscar Correa. La sociología jurídica se define como un conjunto de enunciados que pretenden describir plausiblemente, es decir, pretenden ser verdad, tanto los fenómenos que pueden ser vistos como causantes o determinantes de ser así de las normas jurídicas, como de los fenómenos que pueden ser vistos como efectos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones o fenómenos que la causa se le achaca a la norma jurídica,
pero también hay que ver los fenómenos que se de la norma. Y aquí quiero explicar que tiene relación, no, esa es otra diapositiva, vamos a ver otra definición. La sociología del derecho es la ciencia que investiga los factores estructurales y culturales. Recuérdense que sociología jurídica y sociología del derecho son sinónimos. La sociología del derecho, dice Luciano Gallino, esto en el diccionario de sociología, es la ciencia que investiga los factores estructurales y culturales que en diversos niveles de la sociedad condicionan la formulación, sea de un ordenamiento jurídico dado, sea de la normación de justicia que lo subtiende, sea de normas individuales o grupos de normas, y por tanto, de modo prioritario, las conexiones entre derecho y política. Y lo importante que vamos a resaltar de las dos definiciones anteriores es que la sociología jurídica o la sociología del derecho tiene como función el estudio de las causas y los efectos de las normas y no de la formulación, creación o interpretación de las mismas. Cuando extraemos la esencia de las dos definiciones anteriores que vimos tanto del autor Luciano Gallino como de Oscar Correa, arribamos a la conclusión, para que no vaya a haber aquí ningún tipo de confusión, que a la sociología jurídica o a la sociología del derecho, lo que le interesa como ciencia es qué causas y efectos tienen las normas jurídicas. A la sociología jurídica no le interesa la formulación o la propuesta, la creación o la interpretación de leyes, sino ver qué causas y efectos tienen para la sociedad las normas. Y aquí les voy a poner, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Si no me logro explicar, ustedes me indican y tratamos de explicarlo a través de otro ejemplo. El derecho penal en Guatemala, recordemos que es eminentemente de resocialización y de reinserción a la sociedad. Eso es lo que está plasmado en la norma. Cuando una persona ya ha sido condenada y cuando empieza el cumplimiento de su pena. Lo que busca a través del derecho o de las normas penitenciarias es poder resocializar y reinsertar a esta persona a la sociedad. Eso es lo que le interesa al derecho. Pero a la sociología, ¿qué le interesa establecer? A la sociología no le interesa establecer si la norma está bien planteada, si se debe hacer alguna modificación a la norma o si los jueces deberían interpretarla de otra norma. La sociología del derecho como tal, lo que va a estudiar es si realmente esas normas de reinserción y resocialización están cumpliendo con su cometido. Y como es de conocimiento general cómo se encuentra el sistema penitenciario en Guatemala, yo les voy a lanzar una pregunta y ustedes me dicen. Desde el punto de vista jurídico, la norma, a mi criterio, está bien formulada, porque es un derecho eminentemente resocializador y no que vaya a reprimir o marginar. Eso está bien establecido en las normas de reinserción. Ahora, desde el punto de vista sociológico, se estará cumpliendo con el objetivo de reinsertar al delincuente a la sociedad.
Vamos a darle la participación a una o dos personas para ver qué opinión merece al respecto. Entonces, vamos a buscar aquí. No, no, licenciado, al contrario, estas personas son discriminadas por su condición. Muy bien. Fíjense que David dice que las personas son discriminadas por su condición. Muy bien. Ya hay un estigma para estas personas. Juan Loyo, ¿qué opina usted? Pues fíjese que la verdad, como dijo el compañero, es un poco difícil, porque yo he tenido bastantes amigos ahí y la orientación es otra, ¿va? Partiendo que allí, adentro hay leyes que ellos se forman, leyes internas, que la misma policía, nada que ver ahí. Total que en vez de mejorar a la persona, sale peor. Muy bien. Vamos a ver, Hugo Morales, ¿qué opina? Vamos a ir porque no todos participan. Y recuerden que los abogados tenemos que aprender a hablar, a expresarnos mejor. Gracias, Lick. Pues fíjese que considerando también, creo que no cumple con el propósito de insertar a las personas nuevamente a la sociedad, al contrario, como decía el compañero don Juan. Ahí creo que es escuela al revés, ahí salen peor. O salen con nuevas mañas, porque sí, por lo que he podido ver yo en algunos casos, lamentablemente, y por el tipo de vida o experiencias que tienen ahí, yo percibo que no tienen ningún cambio positivo, al contrario. Eso es lo que considero, Lick. No sé si estamos bien. Sí, muchas gracias. Sí, no, aquí es la opinión que cada uno de ustedes tiene. A ver, Mercedes Corea, ¿qué opina usted en relación a si se está cumpliendo con el objetivo de la norma jurídica de reinserción versus lo que sucede en la realidad? Mercedes Corea, ¿está por ahí? Sí, disculpe, licenciado, buenas noches, es que se escuchó medio cortante. ¿Qué dijo? Le repito la pregunta. Sí. Hablábamos de que la norma jurídica en Guatemala, en el derecho penal, cuando una persona haya sido, que su sentencia ya se encuentra firme, el objetivo que busca la pena de prisión es la reinserción a la sociedad. La norma está bien planteada desde mi punto de vista, pero ¿será que se está cumpliendo con esos objetivos de reinserción? ¿Qué es lo que le interesa estudiar a la sociología del derecho? Si se cumple o no con el objetivo que tiene la norma. Pues pienso que no se está cumpliendo. Muy bien. Patricia Montenegro, ¿qué opina? ¿Está por ahí Patricia? No está. Victoria Shikai. Buenas noches, licenciado, y también compañeros. Pues yo considero, ahora estaba analizando su pregunta, licenciado, y considero que va a depender de cada persona, ¿verdad? Porque quizás puedan existir como esas posibilidades y si no las existiera desde el gobierno central, pues que sea un punto como de reflexión de la persona para poder gestionarse ella misma, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy en este lugar y puedo cambiar la decisión que antes tomé, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí es como ya muy de la persona. Muy bien. Gracias, Victoria. Muy bien. Pues la participación y el criterio de cada uno es bastante respetable, pero en términos generales, obviamente hay personas que son autodidactas, como menciona Victoria, y pueden ellos mismos a través de concientizarse y de la situación dura que se puede vivir en una prisión, proponerse reformarse y no volver a caer
en esta situación de reincidir en delinquir. Sin embargo, de manera general, el sistema penitenciario tiene muchas falencias. ¿Qué afecta a la reinserción de acuerdo a los estudios que se han hecho? Primero, que existe sobrepoblación en los centros penitenciarios. Anote, porque esta va a ser otra pregunta y va a ser solo para los que estuvieron en clase. Les puede venir esta pregunta: ¿qué afecta a la reinserción de los privados de libertad o de las personas que están en prisión? Primero, la sobrepoblación. Segundo, que no existen centros de cumplimiento. Porque recuérdense que son distintos los centros de prisión provisional que los centros de cumplimiento. No existen centros de cumplimiento que tengan los estándares mínimos para la reinserción. Y el tercer problema es el problema de corrupción. Hay más, pero si ustedes me anotan estas tres respuestas, van a tener buena la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Como tocamos el tema de que a la sociología no le interesa el estudio, no le interesa la formulación, la creación o la interpretación de las normas, sino los efectos o las causas que éstas generan a la sociedad. Y poníamos el ejemplo de las personas que están privadas de libertad en cumplimiento de una pena. Entonces la pregunta es, ¿qué afecta? Anótenla, para estas 86 personas que están conectadas va a ser muy fácil contestar esta pregunta. ¿Qué afecta la reinserción y resocialización de las personas que han sido condenadas por algún delito? ¿Qué afecta la reinserción y resocialización de las personas que han sido condenadas por un delito? Entonces, si ustedes me ponen estos tres presupuestos, obviamente para tener la pregunta buena tienen que anotarme los tres. El primero, la sobrepoblación que existe en el sistema penitenciario. Ese es uno de los primeros obstáculos a superar. Dos, que no existen centros de cumplimiento que tengan los programas y los estándares mínimos que se exigen a nivel internacional para lograr la reinserción. Y tres, la corrupción que existe dentro de los centros penitenciarios. Para tener la pregunta buena tienen que tener esas tres respuestas. Sobrepoblación, la no existencia de centros de cumplimiento de condena con los estándares y los programas mínimos requeridos a nivel internacional para lograr la reinserción. Y tercero, la corrupción que se da a lo interno de los centros penitenciarios. Ahí ya les regalé 2 preguntas para su examen final. Creo que vamos a dejar hasta aquí. Si tienen alguna duda, pues nos la hacen llegar. A ver, Nínive. Licenciado, en la última respuesta dijo la corrupción que se da en los centros penitenciarios, ¿verdad? Correcto. Ah, ya, gracias. Muy bien. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer llegar a mi correo. Ya saben que está ahí en la primera diapositiva de la... El link, perdone. Una consulta, tal vez se sale de la clase, pero el día de mañana tenemos clases. Como es el día viernes, como es 20. Ajá.
20 de octubre. Tenemos clase. No tenemos clase, ¿verdad? Miguel, ¿estás por ahí? Ahorita vamos a corroborar bien porque no Gracias, me Lick. Con de la revolución Perdón, del 20 de buenas octubre de noches, lo siento. Fíjese que eso estaba escribiendo, pero todavía no hemos tenido por parte de control académico alguna respuesta, pero me imagino que sí. Es más 70% que sí. ¿Que sí tengamos o que no tengamos? Que tengamos asueto. Muy bien. Bueno, si tenemos Gracias. asueto, entonces nos estaríamos viendo, muy bien, nos estaríamos viendo la próxima semana, primero Dios. Creo que va a ser lo más seguro. Voy a tratar de mandarles las 6 diapositivas que vimos el día de hoy para que puedan empezar a estudiar para su examen final. Y siempre los motivo a los que se conectan que lo hagan, porque recuérdense que no se trata solo de ganar un curso, sino de que estemos conscientes que debemos aprender, porque ustedes son el futuro de Guatemala y son quienes van a lograr una Guatemala mejor, en donde evitemos la confrontación entre hermanos y aprendamos a resolver los conflictos de manera pacífica. Así que me da mucho gusto saludarlos. Perdone, antes que se despida, la pregunta número 1, la respuesta está en el Código Civil, en el artículo 6 de la interpretación de la ley. Búsquenlo y no les voy a dar la respuesta en la otra clase, porque ese es un regalo que les estamos haciendo a los que se conectaron el día de hoy. ¿Estamos? Es que sí la busqué, por eso estaba corroborando si estaba correcto o no, pero igual voy a seguir indagando. Gracias. Gracias, Leik. Gracias por su apoyo y todo. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noches, compañeros.